Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros y compañeras asistentes su presencia en el acto. Agradecer también el trabajo a las asociaciones que han hecho esto posible y especialmente a la compañera Victoria Caro, que contactó conmigo para que mi intervención en el acto. En un acto que es un homenaje a los poetas revolucionarios Federico García Lorca y Antonio Machado. De García Lorca diré que lo asesinaron el día 18 de agosto de 1936. Cuando lo detuvieron en Granada, consultaron por teléfono con Queipo de Llano para ver qué hacía con él. Y Queipo, el asesino de Queipo, dijo que le den café, mucho café. El año que viene se cumplirá el 90 aniversario de su muerte. Lo mataron porque era rojo y maricón. Y es un insulto que sigue en los fascistas de hoy en día y siguen creyendo que es un deber patrio el matar a los rojos y a los maricones. Para ellos sigue siendo insoportable que Lorca dijera cosas como bordé en la bandera de la libertad el amor más grande de mi vida, y se refería lógicamente a la bandera de la Segunda República Española. Hace 4 años, después de estar casi 90 años cerrada, se abrió el Café de Chinita en Málaga. El Café de Chinita era un café-teatro a la que asiduamente iba García Lorca. En este café-teatro hizo su famoso verso, por lo menos famoso en Málaga, que decía, Paquiro le dijo a su hermano, soy más valiente que tú, más torero y más gitano, y sigue la poesía que acaba con un enfrentamiento de navaja entre los dos hermanos. Bien, este café se reabrió en 2022 en Málaga y dentro hay una estatua de cuerpo completo de tamaño natural de García Lorca apoyado en el mostrador como tomándose un vaso de vino. La camarera que nos atendió, una chica joven de algo más de 30 años, nos dijo que era la estatua de un poeta famoso. Entonces mi amiga y yo, que habíamos ido precisamente a ver aquello, pues quisimos hablar con ella sobre García Lorca. Y entonces nos dimos cuenta, para nuestra sorpresa, de que la chica no sabía ni que García Lorca era homosexual, ni que García Lorca fue asesinado en nada más pronunciarse el golpe de Estado de los fascistas en el 36, y no sabía que García Lorca sigue enterrado en una fosa común que aún no ha sido descubierta en un barranco de Vilnar, un pueblo de la afuera de Granada. Este desconocimiento de la historia demuestra, es gravísimo, y es la seña de que el fascismo en España, entre la juventud, pues es una ideología en alza porque no se conoce la historia y porque la transición política española, uno de los acuerdos que tuvo, implícito no explícito, fue
de que no se removiera la historia y que por tanto el pueblo español no pudiera conocer su propia historia. De Antonio Machado, que el pasado 26 de julio se cumplió el 150 aniversario de su nacimiento, quisiera nombrar o decir una frase que pronunció el 24 de noviembre de 1936 en Madrid, en la sede del Quinto Regimiento. Dijo Machado antes de salir huyendo de Madrid a Valencia ante la inminente caída de Madrid: yo no me hubiera marchado, estoy viejo y enfermo. Quería terminar una vida que he llevado dignamente, muriendo con dignidad. Y esto solo lo podré conseguir cayendo a vuestro lado y luchando por la causa justa como vosotros lo hacéis. Fue el Antonio Machado que el 14 de abril de 1931 proclamó la República, la Segunda República, desde el balcón del Ayuntamiento de Soria. A través del recuerdo de estos dos poetas, quiero enlazar con el recuerdo de otra gran gesta popular bastante desconocida en España, que se llamó, o vino a llamarse, en términos despectivos por las bandas de Queipo de Llano, como la desbandada, la huida masiva de Málaga hacia Almería el 7 de noviembre de 1937 ante la llegada de las tropas fascistas. No solamente la población de Málaga huyó, ya había en Málaga más de 80.000 personas refugiadas, pasando hambre, sin servicios sanitarios adecuados por la sobrepoblación en Málaga, y que venían huyendo de las zonas limítrofes de Cádiz, de los pueblos de alrededor de Málaga, del sur de Sevilla, del sur de Córdoba, del oeste de Granada. Fue una masa de más de 200.000 civiles, personas las que huyeron de las tropas italianas, la mayoría italianas, mandadas por Mussolini, las que tomaron Málaga, junto con una columna de legionarios y moros que venían de las tropas coloniales de Marruecos, que venían asesinando y violando mujeres y robando las casas en las que entraban. Esta marcha de más de 200.000 personas se le fue sumando personas de los pueblos por donde iba avanzando hasta Castel del Ferro, el último pueblo que tomaron las tropas de Mussolini, porque ahí se paró el avance ante la llegada de tropas del ejército popular constituido por la República y por una brigada, una parte de las brigadas internacionales que ya habían llegado en España. Estas tropas hicieron retroceder a los italianos y hasta Motril, y ahí se quedó el frente en la zona de Calahonda de Motril y el pueblo de Castel del Ferro, ya durante todo el tiempo que duró la guerra. Pero a las cientos de miles de personas que huían, la mayoría mujeres, ancianos y niños, fueron ametrallados
y bombardeados incluso después de estar en la zona republicana. Así fueron bombardeados mientras estaban acampados en la ciudad de Adra, y así ocurrió cuando llegaron a la ciudad de Almería, donde también hicieron los aviones fascistas, hicieron una matanza con la gente que acampaban en todas las calles de Almería. Entre 5.000 y 8.000 personas se calcula que murieron en este trayecto, y se perdieron y se extraviaron miles de personas de sus familias que quedaron divididas entre padres, madres, hermanos, hijos, que algunos se reencontraron después de la guerra y otros nunca más llegaron a verse. Un testigo clave de este genocidio, de este crimen de guerra, fue el testimonio de Norman Bethune junto con sus dos compañeros, Hazen Cisse y Thomas Worley. Estas tres personas eran, con Norman Bethune, eran él y sus dos ayudantes, que eran sanitarios. Norman Bethune era médico canadiense. Ellos venían al frente de Málaga con un equipo de transfusión de sangre, porque aunque pertenecían a las brigadas internacionales, ellos no venían a combatir, sino a salvar vidas. Bien, se encontraron con el grueso de la gente que venían huyendo de Málaga en los llanos del Ejido, en esa enorme extensión donde ellos vieron atónitos una columna inmensa de personas que avanzaban hacia Almería. Y Norman dejó escrito en sus testimonios lo que decía él: la más grande y terrible evacuación de una ciudad en los tiempos modernos. Y lo calificó como el crimen de la carretera de Málaga a Almería. Y esto es cierto, porque no hubo una huida tan grande de columnas civiles hasta la retirada de la República de Cataluña, donde más de 500.000 personas atravesaron la frontera con Francia, también huyendo del fascismo. Y ya después, en la Segunda Guerra Mundial, que hubo calamidades y crímenes de guerra y genocidio, como todos sabemos, producidos por el fascismo y el nazismo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 2017, gente de Andalucía, pero también de toda España y de todo el mundo, celebramos una marcha que dura 10 días, desde Málaga hasta Almería, emulando y recordando la gesta de la gente que huyó del fascismo y que fue masacrada y bombardeada durante todo el camino. Y queremos seguir haciéndolo mientras tengamos vida y mientras tengamos fuerza, hasta que ese gran episodio de la guerra en España se estudie en la asignatura de historia en el ámbito del colegio y la universidad. Los asesinatos de nuestros poetas en la guerra, el genocidio que fue la desbandada, este crimen de guerra, incluso el holocausto,
que sufrieron los judíos a manos de los nazis que eran alemanes, pero también polacos, húngaros, ucranianos, austriacos, hubo nazis en toda Europa. Bien, todos esos crímenes están palideciendo ante el genocidio que está sufriendo el pueblo de Palestina, actualmente fundamentalmente en Gaza, con un bombardeo sistemático de todo tipo de edificios, colegios, mezquitas, hospitales, bibliotecas, viviendas civiles, granjas, industrias, depósitos de agua, centrales eléctricas y lo peor de todo, la muerte de decenas de miles de personas, la mayoría otra vez mujeres, niños y ancianos. El poder destructivo de las bombas lanzadas por el régimen genocida de Israel equivale a 6 bombas atómicas de las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Según la Administración de Palestina en Gaza, el número de víctimas que ellos han contabilizado asciende hasta hace 2 días a 61.897 personas muertas y 155.600 heridas, desde que comenzó el genocidio el 7 de octubre de 2023. Pero un estudio de Harvard Dataverse revela que Israel ha hecho desaparecer de la franja de Gaza a 377.000 palestinos. Este informe lo escribe el profesor israelí Jacob Garb. Los 377.000 palestinos desaparecidos representan aproximadamente el 17% de la población que había en Gaza, donde de 2,22 millones de personas quedan actualmente 1,85 millones de personas. Lo más repugnante de este genocidio y que iguala o supera al holocausto nazi y a sus cámaras de gas es la cruel y lenta matanza de la infancia en Gaza a través del hambre, la sed y la falta de asistencia médica. La oficina hace ya un mes, la Oficina de Información de la Administración en Gaza cifraba en 69 las muertes de niños por hambre. En este mes han ido todos los días dando cifras de muertos por hambre de entre 10 y 15 niños. Actualmente, 650.000 niños y niñas están en un proceso de pauperización y están en riesgo de morir por hambre en los próximos meses. Esto es lo que obliga a la humanidad a intervenir inmediatamente con todos los recursos que tenga a su alcance. Lo más inaudito, lo más cruel, delito de lesa humanidad, que es un delito que habla de las atrocidades y asesinatos de carácter inhumano de ataque generalizado contra la población civil. Pues bien, esto es el tiroteo diario y cotidiano en las colas de hambre. Mientras que desmantelaron la UNRWA, que era la Agencia de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Gaza, han constituido una fundación humanitaria de Gaza organizada por el propio
régimen sionista de Israel, que en vez de 400 centros de asistencia que tenía la UNRWA repartida por todo Gaza, tiene solo 8 centros de reparto de comida. La gente en condiciones muy difíciles tiene que recorrer muchos kilómetros diariamente para ir por un poco de comida. Y en las miles de personas que se agolpan en los centros donde se reparte comida, la policía, los soldados israelíes disparan a la multitud para poner orden o disparan por el simple hecho de disparar. El hecho es que todos los días hay decenas de muertos por disparos israelíes en las colas del hambre y ya van cerca de 2.000 personas las asesinadas en esas colas de hambre. Además de la resistencia heroica del pueblo palestino, la resistencia admirable y numantina del pueblo palestino, es necesaria y obligatoria. Ha sido y es y seguirá siendo la solidaridad internacional. Es la que le saca los colores de la vergüenza a los países que han colaborado asiduamente con Israel y que a día de hoy ya están reprochando y exigiendo a Israel que acabe con la matanza y que permita la entrada de ayuda humanitaria. Esto es posible por la movilización que se ha hecho a nivel mundial por cientos de miles de actos, de pequeños actos o de grandes manifestaciones o de masivas manifestaciones. Pero es el fruto de la movilización de la humanidad. Y como ejemplo, quiero poner ejemplo de estas movilizaciones importantes, que el 31 de agosto saldrá de España una flotilla de barcos de entre aproximadamente 10 barcos que irá hacia Gaza para exigir la apertura de la frontera y el fin de la guerra. Saldrá desde el puerto de Barcelona la delegación española, pero se proyecta la unión de barcos de más de 44 países en el Mediterráneo que se unirán para exigir el cese de la guerra y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Esperamos que esto es posible y recurrimos a gran poeta García Lorca, con el que empezaba la intervención, que dijo algo como: no hay nada tan hermoso como lo imposible. Viva la Tercera República, viva Palestina libre.